El gran salón del Imperio Serit se extendía más que cualquier estadio en la Tierra. Sus paredes brillaban con luz plateada y azul, llenas de energía que fluía a través de vetas de cristal. Hileras de nobles alienígenas llenaban los balcones escalonados, sus ojos brillaban en diferentes colores, sus voces murmuraban con extraños acentos que se mezclaban como un océano de susurros. Esta fue la ceremonia de elección, una tradición sagrada en la que la princesa del imperio seleccionaría a su campeón del otro lado de las estrellas. Solo los guerreros más fuertes y dotados de la galaxia habían sido convocados. Cada uno representando el orgullo de su especie. En el centro del pulido suelo de obsidiana, los guerreros formaban una línea perfecta. No eran seres ordinarios. Imponentes luchadores reptiles con escamas más duras que el acero, gladiadores insectoides con extremidades blindadas más afiladas que cuchillas y élites psiónicas que irradiaban energía invisible de sus mentes. Todos esperaron en silencio. Habían sido entrenados desde su nacimiento. Sus cuerpos se realzaron, sus voluntades se agudizaron por el honor de ser elegidos. Cada uno estaba seguro de su valía. Porque todos eran leyendas en sus propios mundos. Y luego estaba el humano. Se paró al final de la fila, más bajo que los demás, vistiendo un uniforme sencillo sin adornos, sin armas y sin aura de poder. Su cabello oscuro estaba descuidado en comparación con las brillantes crestas de los otros guerreros, y sus simples ojos marrones parecían casi fuera de lugar bajo las deslumbrantes luces. No tenía ingeniería genética, implantes ni reputación en la galaxia. Su nombre había sido llamado solo porque los humanos ahora se contaban como una de las especies más jóvenes bajo el imperio, y cada especie tenía que proporcionar al menos un candidato. Para muchos en el salón, su presencia no era más que una broma. Los susurros se hicieron más fuertes cuando los nobles alienígenas lo notaron. Algunos se rieron en silencio, otros sacudieron la cabeza con incredulidad. ¿Qué está haciendo esa cosa frágil aquí? Ron Noble se burló, sus alas cristalinas temblando de desdén. Un enorme general reptiliano se rió entre dientes con su compañero, su voz profunda resonando en la cámara. Si la princesa lo elige, entonces la ceremonia se rompe. Ninguno de ellos siquiera consideraba que lo humano fuera una posibilidad. Estaba allí para pararse, para ser despedido y luego para regresar a su mundo olvidado. Al otro extremo del salón, sentada en un trono que brillaba con luz viva, la reina alienígena observó la reunión. Su presencia era abrumadora, su figura alta vestida con una armadura fluida que parecía tallada en las propias estrellas, su corona plateada latía con energía y sus ojos eran afilados como cuchillas gemelas. A su derecha, la princesa permanecía radiante y tranquila. Era más joven, su rostro más suave, aunque su belleza tenía una gracia extraña que ningún humano podría describir fácilmente. Su largo cabello flotaba ligeramente como levantado por una suave corriente, y su voz, cuando hablaba, sonaba clara por el pasillo. Ha llegado el momento, dijo. Yo elegiré. Todas las voces callaron a la vez. Cada guerrero se enderezó, su orgullo se hinchó, sus esperanzas aumentaron. El corazón del humano latía más rápido, pero no esperaba nada. Ya se había preparado para el rechazo, para la humillación de estar aquí solo para ser ignorado. Estaba acostumbrado a ser subestimado por extraterrestres que consideraban débiles a los humanos. Se dijo a sí mismo que volvería a casa y olvidaría este día. Sin embargo, en el fondo había un destello de curiosidad. ¿Por qué la princesa había insistido en que todas las especies estuvieran representadas, incluso las más débiles? La princesa comenzó a caminar por la línea. Sus ojos brillantes estudiaban a cada guerrero, su expresión ilegible. Se detuvo frente a una élite psiónica cuya mente irradiaba ondas de energía. Estudió al gladiador insectoide cuyas extremidades brillaban como cuchillas. Ella consideraba al luchador reptil cuyos músculos se agitaban como acero vivo. Cada vez que hacía una pausa, el pasillo se inclinaba hacia adelante con anticipación, esperando que ella levantara la mano y declarara su elección. Sin embargo, ella avanzó paso a paso, su elegante presencia dejó inquieto a cada poderoso guerrero. Luego llegó al final de la fila. Se detuvo frente al humano. El pasillo estalló en susurros, algunos enojados, otros burlones. Nadie creía que ella siquiera lo miraría. El humano mantuvo los ojos firmes, aunque dentro de su pecho su corazón latía como un tambor. Sintió el peso de su mirada como si estuviera viendo a través de su piel hacia algo más profundo. Él no entendió. Los segundos se alargaban como minutos.
El pasillo esperó, y luego la princesa levantó la mano. Yo lo elijo a él. Las palabras sonaron como un trueno. El silencio cayó tan pesado que fue casi doloroso. Los nobles miraron fijamente, con la boca abierta, su incredulidad tan fuerte que los dejó sin palabras. La risa del general reptil murió en su garganta. La élite sionica frunció el ceño, incapaz de creer lo que había oído. Incluso las afiladas extremidades del gladiador insectoide temblaban de confusión. El pasillo, una vez lleno de susurros burlones, ahora se sentía como un vacío de conmoción. El humano parpadeó, incapaz de moverse. Por un momento pensó que había escuchado mal, que su mente había creado las palabras que deseaba. Pero la mano de la princesa permaneció levantada, sus ojos brillantes fijos en él, tranquilos e inquebrantables. Su voz no había sido incierta. No fue un error. Ella lo había elegido a él. Los ojos de la reina alienígena se entrecerraron. Por primera vez en muchos años, parecía inquieta. Su expresión no reveló sus pensamientos, pero el destello de sorpresa estaba allí. Nadie en el imperio esperaba esto. Ni los guerreros, ni los nobles, ni siquiera la propia reina. Un humano, débil, inmodificado, ordinario, acababa de ser elegido campeón del imperio Serit. La sala permaneció congelada con incredulidad, y en el centro de todo, el humano se quedó quieto, sintiendo el peso de innumerables ojos sobre él. No entendía por qué la princesa lo había elegido. Pero sabía en ese momento que su vida nunca volvería a ser la misma. El silencio en el gran salón no duró mucho. Tan pronto como la princesa bajó la mano, la cámara explotó de ruido. Las voces chocaron como un trueno. Nobles gritando incrédulos, generales planteando sus objeciones e incluso miembros del consejo susurrando duramente entre ellos. El sonido de indignación resonó a través de las relucientes paredes, y por un momento se sintió como si todo el imperio cayera en el caos. ¿Cómo puede ser esto?, gritó un noble cuya cresta enjollada brillaba de ira. Es un humano, una especie apenas conocida en el imperio. Esto es un insulto a la tradición de la ceremonia de elección, gruñó un señor de la guerra reptiliano, sus ojos dorados ardiendo de furia. La princesa se burla de todos nosotros. El gladiador insectoide silbó, sus extremidades blindadas chasquearon bruscamente mientras daba un paso adelante. Nos hemos entrenado durante años, preparados para este honor. Y ella elige a un débil. El humano se quedó quieto, atrapado en el centro de la tormenta. De las llamas. El gladiador insectoide saltó de roca en roca con una agilidad inhumana. Sus extremidades rebanaban el aire mientras evitaba el peligro. La élite sionica flotaba tranquilamente por encima del caos, alejando la tormenta con invisibles oleadas de poder. Cada uno mostró su fuerza con orgullo, seguros de su supervivencia. El humano dudó. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando un rayo cayó cerca de él, el calor de las llamas rozando su piel. No tenía espada para romper las rocas, ni garras para saltar sobre las trampas, ni escudo psíquico para bloquear la tormenta. Por un momento, el pánico amenazó con aplastarlo. Las voces de la multitud se alzaron en crueles carcajadas. «Caerá en segundos», gritó alguien. Pero entonces recordó las palabras de la princesa. «Piensas de manera diferente. Por eso te elegí a ti». Se obligó a respirar. En lugar de apresurarse hacia adelante como los demás, disminuyó la velocidad. Estudió la plataforma cuidadosamente, sus ojos buscaban no fuerzas sino patrones, y pronto los vio. Las espigas de piedra siempre se elevaban rítmicamente. El rayo siempre caía después de un leve zumbido. Las llamas provenían de ciertas grietas que brillaban justo antes de estallar. La tormenta fue un caos, sí, pero no sin reglas. El humano se movió con cuidado, sus pasos precisos. Esquivó los picos sincronizando su movimiento con el ritmo. Evitó los relámpagos escuchando el zumbido. Saltó lejos de las llamas justo cuando estallaron. Mientras que los demás confiaban en la potencia y la velocidad, él confiaba en la observación y la paciencia. Lentamente, paso a paso, se adentró más en la arena. La multitud, que al principio se había reído, comenzó a callar. En cambio, los susurros se elevaron. Esperaban que cayera. Sin embargo, él estaba sobreviviendo. No era rápido como el insectoide ni fuerte como el reptil, pero seguía ahí, aguantando a su manera.
Incluso la élite ciónica lo miró con leve sorpresa, sus ojos brillantes entrecerrados. El luchador reptiliano se volvió imprudente, blandiendo su espada demasiado salvajemente. Una repentina púa de piedra le atravesó la pierna, obligándolo a tirarse al suelo. El gladiador insectoide saltó demasiado lejos, aterrizando en una trampa que se cerró alrededor de su brazo. Incluso la élite ciónica, aunque poderosa, luchó a medida que la tormenta se hacía más fuerte, el peso de la resistencia lo presionaba. Pero el humano, aunque sudando y exhausto, seguía moviéndose con cuidadosa concentración. Le dolía el cuerpo, le ardían los pulmones, pero no se detuvo. Los minutos se convirtieron en horas, y uno a uno, los otros campeones vacilaron. El reptil fue arrastrado por curanderos rugiendo de furia. El Ensactad silbó de dolor cuando lo sacaron de la trampa. La élite ciónica permaneció de pie, sus poderes lo sostenían en alto, pero incluso él parecía agotado. El humano, contra todas las expectativas, todavía estaba allí. Su ropa rasgada, su cuerpo magullado, pero su voluntad intacta. Por fin, la tormenta terminó. La plataforma se calmó, los relámpagos se desvanecieron y el silencio llenó la arena. Sonó la voz del locutor. La primera prueba está completa. Los que se queden avanzarán. Solo dos figuras se pararon. La élite ciónica, brillando débilmente con energía, y la humana, respirando con dificultad pero aún de pie. La multitud estalló en un rugido, mitad incrédula, mitad asombrada. No podían negar lo que habían visto. El humano había sobrevivido. Desde su asiento de arriba, la princesa sonrió, sus ojos brillaban con silencioso orgullo. Ella había creído en él, y él había demostrado que su fe no estaba fuera de lugar. La reina alienígena, sin embargo, se inclinó hacia adelante en su trono, su expresión ilegible. Por primera vez, comenzó a estudiar al humano no como una broma, sino como un posible peligro. El humano miró a la multitud, luego a la princesa. Aunque su cuerpo temblaba de agotamiento, una pequeña chispa de confianza parpadeaba dentro de él, había sobrevivido a la primera prueba, y en lo profundo de su ser sentía que apenas estaba comenzando. El palacio estaba en silencio esa noche, pero el silencio pesaba. La noticia de la supervivencia humana en el primer juicio se había extendido por todo el imperio como la pólvora. En todas partes se susurraban voces de lo imposible. Como una especie sin mejoras, sin historia de campeones, había soportado un desafío destinado a igualar a los más fuertes. Algunos susurraron asombrados, otros enojados y muchos incrédulos. Los nobles se negaron a aceptarlo, insistiendo en que debía haber sido suerte. Sin embargo, en el fondo sabían que no era suerte. El humano había visto patrones, había soportado con paciencia y había triunfado a través del ingenio en lugar de la fuerza bruta. Eso por sí solo inquietó a los orgullosos guerreros del imperio. En los grandes salones, los extraterrestres se reunieron en grupos, con los rostros torcidos por la sospecha. Algunos murmuraron que la princesa había hecho trampa, inclinando el juicio a favor del humano. Otros susurraron teorías más oscuras de que la princesa estaba tramando algo peligroso, usando al humano como símbolo de rebelión contra la reina. Incluso aquellos que admiraban la resistencia del humano no podían entender la elección. ¿Por qué elegiría el heredero del imperio más grande a un campeón que parecía tan ordinario? El humano, mientras tanto, se sentó solo en los jardines una vez más. Las flores brillantes a su alrededor pulsaban suavemente con luz, llenando el aire con un zumbido calmante. Estiró su cuerpo adolorido, cada músculo adolorido por el juicio. Debería haberse sentido orgulloso de sobrevivir. Pero el peso de la sospecha pesaba más sobre él que la tormenta a la que se había enfrentado. Podía sentir las escaleras de los guardias mirando desde las sombras, los susurros que seguían cada uno de sus pasos. Para el imperio, ya no era invisible. Él era un misterio, y los misterios eran peligrosos. El suave sonido de pasos rompió el silencio. Se volvió para ver a la princesa acercándose, su largo cabello brillando débilmente a la luz de las estrellas. Se movía con gracia tranquila, su presencia tranquila pero dominante. «Aguantaste», dijo, su voz transmitía orgullo y certeza. «Apenas», respondió con una pequeña sonrisa. «Pensé que colapsaría a la mitad, pero no lo hiciste». Ella se sentó a su lado, con los ojos fijos en las flores brillantes. «¿Y por eso te temen?». Él frunció el ceño. «¿Temerme? No soy nada comparado con los demás».
La élite sionica podría aplastarme con su mente. El luchador reptiliano podría destrozarme. El Insectoid podría atacar más rápido de lo que puedo ver. ¿Por qué me temerían? Porque tú no eres como ellos, dijo ella. Saben cómo combatir la fuerza con fuerza. Saben contrarrestar la velocidad con velocidad. Pero no saben cómo contrarrestar algo que no entienden. Sobrevives no por el poder, sino por el pensamiento, que es mucho más peligroso de lo que desean admitir. Él la miró sin saber cómo responder. Sus palabras lo consolaron e inquietaron. No se sentía peligroso. Se sentía pequeño, ordinario, fuera de lugar en un mundo demasiado vasto para él. Sin embargo, cuando ella habló, fue como si viera algo dentro de él que él no podía verse a sí mismo. Mientras hablaban, en lo alto de las llamas, el gladiador insectoide saltó de roca en roca con una agilidad inhumana. Sus extremidades rebanaban el aire mientras evitaba el peligro. La élite sionica flotaba tranquilamente por encima del caos, alejando la tormenta con invisibles oleadas de poder. Cada uno mostró su fuerza con orgullo, seguros de su supervivencia. El humano dudó. Su corazón latía con fuerza en su pecho cuando un rayo cayó cerca de él, el calor de las llamas rozando su piel. No tenía espada para romper las rocas, ni garras para saltar sobre las trampas, ni escudo psíquico para bloquear la tormenta. Por un momento, el pánico amenazó con aplastarlo. Las voces de la multitud se alzaron en crueles carcajadas. «Caerá en segundos», gritó alguien. Pero entonces recordó las palabras de la princesa. «Piensas de manera diferente. Por eso te elegí a ti». Se obligó a respirar. En lugar de apresurarse hacia adelante como los demás, disminuyó la velocidad. Estudió la plataforma cuidadosamente, sus ojos buscaban no fuerza sino patrones, y pronto los vio. Las espigas de piedra siempre se elevaban rítmicamente. El rayo siempre caía después de un leve zumbido. Las llamas provenían de ciertas grietas que brillaban justo antes de estallar. La tormenta fue un caos, sí, pero no sin reglas. El humano se movió con cuidado, sus pasos precisos. Esquivó los picos sincronizando su movimiento con el ritmo. Evitó los relámpagos escuchando el zumbido. Saltó lejos de las llamas justo cuando estallaron. Mientras que los demás confiaban en la potencia y la velocidad, él confiaba en la observación y la paciencia. Lentamente, paso a paso, se adentró más en la arena. La multitud, que al principio se había reído, comenzó a callar. En cambio, los susurros se elevaron. Esperaban que cayera. Sin embargo, él estaba sobreviviendo. No era rápido como el insectoide ni fuerte como el reptil, pero seguía ahí, aguantando a su manera. Incluso la élite sionica lo miró con leve sorpresa, sus ojos brillantes entrecerrados. El luchador reptiliano se volvió imprudente, blandiendo su espada demasiado salvajemente. Una repentina púa de piedra le atravesó la pierna, obligándolo a tirarse al suelo. El gladiador insectoide saltó demasiado lejos, aterrizando en una trampa que se cerró alrededor de su brazo. Incluso la élite sionica, aunque poderosa, luchó a medida que la tormenta se hacía más fuerte, el peso de la resistencia lo presionaba. Pero el humano, aunque sudando y exhausto, seguía moviéndose con cuidadosa concentración. Le dolía el cuerpo, le ardían los pulmones, pero no se detuvo. Los minutos se convirtieron en horas, y uno a uno, los otros campeones vacilaron. El reptil fue arrastrado por curanderos rugiendo de furia. El Insectoid silbó de dolor cuando lo sacaron de la trampa. La élite sionica permaneció de pie, sus poderes lo sostenían en alto, pero incluso él parecía agotado. El humano, contra todas las expectativas, todavía estaba allí. Su ropa rasgada, su cuerpo magullado, pero su voluntad intacta. Por fin, la tormenta terminó. La plataforma se calmó, los relámpagos se desvanecieron y el silencio llenó la arena. Sonó la voz del locutor. La primera prueba está completa. Los que se queden avanzarán. Solo dos figuras se pararon. La élite sionica, brillando débilmente con energía, y la humana, respirando con dificultad pero aún de pie. La multitud estalló en un rugido, mitad incrédula, mitad asombrada. No podían negar lo que habían visto. El humano había sobrevivido. Desde su asiento de arriba, la princesa sonrió, sus ojos brillaban con silencioso orgullo. Ella había creído en él, y él había demostrado que su fe no estaba fuera de lugar.
La reina alienígena, sin embargo, se inclinó hacia adelante en su trono, su expresión ilegible. Por primera vez, comenzó a estudiar al humano no como una broma, sino como un posible peligro. El humano miró a la multitud, luego a la princesa. Aunque su cuerpo temblaba de agotamiento, una pequeña chispa de confianza parpadeaba dentro de él, había sobrevivido a la primera prueba, y en lo profundo de su ser sentía que apenas estaba comenzando. El palacio estaba en silencio esa noche, pero el silencio pesaba. La noticia de la supervivencia humana en el primer juicio se había extendido por todo el imperio como la pólvora. En todas partes se susurraban voces de lo imposible. Como una especie sin mejoras, sin historia de campeones, había soportado un desafío destinado a igualar a los más fuertes. Algunos susurraron asombrados, otros enojados y muchos incrédulos. Los nobles se negaron a aceptarlo, insistiendo en que debía haber sido suerte. Sin embargo, en el fondo sabían que no era suerte. El humano había visto patrones, había soportado con paciencia y había triunfado a través del ingenio en lugar de la fuerza bruta. Eso por sí solo inquietó a los orgullosos guerreros del imperio. En los grandes salones, los extraterrestres se reunieron en grupos, con los rostros torcidos por la sospecha. Algunos murmuraron que la princesa había hecho trampa, inclinando el juicio a favor del humano. Otros susurraron teorías más oscuras de que la princesa estaba tramando algo peligroso, usando al humano como símbolo de rebelión contra la reina. Incluso aquellos que admiraban la resistencia del humano no podían entender la elección. ¿Por qué elegiría el heredero del imperio más grande a un campeón que parecía tan ordinario? El humano, mientras tanto, se sentó solo en los jardines una vez más. Las flores brillantes a su alrededor pulsaban suavemente con luz, llenando el aire con un zumbido calmante. Estiró su cuerpo adolorido, cada músculo adolorido por el juicio. Debería haberse sentido orgulloso de sobrevivir. Pero el peso de la sospecha pesaba más sobre él que la tormenta a la que se había enfrentado. Podía sentir las escaleras de los guardias mirando desde las sombras, los susurros que seguían cada uno de sus pasos. Para el imperio, ya no era invisible. Él era un misterio, y los misterios eran peligrosos. El suave sonido de pasos rompió el silencio. Se volvió para ver a la princesa acercándose, su largo cabello brillando débilmente a la luz de las estrellas. Se movía con gracia tranquila, su presencia tranquila pero dominante. «Aguantaste», dijo, su voz transmitía orgullo y certeza. «Apenas», respondió con una pequeña sonrisa. «Pensé que colapsaría a la mitad, pero no lo hiciste». Ella se sentó a su lado, con los ojos fijos en las flores brillantes. «¿Y por eso te temen?» Él frunció el ceño. ¿Temerme? No soy nada comparado con los demás. La élite sionica podría aplastarme con su mente. El luchador reptiliano podría destrozarme. El insectoid podría atacar más rápido de lo que puedo ver. ¿Por qué me temerían? Porque tú no eres como ellos, dijo ella. Saben cómo combatir la fuerza con fuerza. Saben contrarrestar la velocidad con velocidad. Pero no saben cómo contrarrestar algo que no entienden. Sobrevives no por el poder, sino por el pensamiento que es mucho más peligroso de lo que desean admitir. Él la miró sin saber cómo responder. Sus palabras lo consolaron e inquietaron. No se sentía peligroso. Se sentía pequeño, ordinario, fuera de lugar en un mundo demasiado vasto para él. Sin embargo, cuando ella habló, fue como si viera algo dentro de él que él no podía verse a sí mismo. Mientras hablaban, en lo alto de las cámaras del Consejo del Palacio, la reina alienígena se reunió con sus asesores. La habitación brillaba con la fría luz del cristal y el aire estaba cargado de tensión. Este humano no puede continuar, dijo un noble con firmeza, sus alas de insectoide chasqueando con agitación. Es una vergüenza para nuestras tradiciones. La princesa insulta al imperio protegiéndolo. Entonces que decidan los juicios, respondió otro. Caerá lo suficientemente pronto. El segundo juicio lo aplastará. La reina escuchó en silencio, con la mirada fija en los cambiantes patrones de luz en la pared. Ella había gobernado el tiempo suficiente para saber que el miedo a menudo se escondía debajo de la ira. Los nobles no estaban simplemente enojados porque un humano hubiera sobrevivido. Estaban inquietos. Habían visto cómo miraba la tormenta, cómo la había estudiado en lugar de cargar a ciegas. Había algo peligroso en eso, y la reina no podía ignorar la inquietud que despertaba en su propio corazón.
Que continúen los juicios, dijo por fin. Si es débil, fracasará. Si él es fuerte, entonces debemos entender por qué. De vuelta en los jardines, el humano preguntó a la princesa en silencio. ¿Por qué realmente me elegiste? Podrías haber elegido a alguien más y habría sido más fuerte, más rápido, más hábil. Arriesgas todo por mí, y no entiendo por qué. La princesa lo miró durante un largo momento, con los ojos tranquilos y firmes. Porque no necesito fuerza. Necesito a alguien que pueda ver de manera diferente. Mi gente se ha vuelto demasiado orgullosa, demasiado ciega. Creen solo en el poder, pero el poder sin sabiduría se destruye a sí mismo. Tú no eres como ellos. Por eso te elegí a ti. Sus palabras se hundieron profundamente en él, tanto pesadas como extrañamente reconfortantes. Todavía dudaba de sí mismo, pero por primera vez sintió una chispa de comprensión. Quizás ella lo había elegido, no porque fuera fuerte, sino porque no lo era. Quizás eso fue lo que lo hizo diferente. Desde las sombras invisibles para cualquiera de ellos, uno de los nobles miraba con los ojos entrecerrados. Su mano con garras se tensó mientras se susurraba a sí mismo, si la reina no actúa, yo lo haré. Este humano no sobrevivirá al próximo juicio. Me aseguraré de ello. Las estrellas de arriba brillaban intensamente, proyectando una luz plateada sobre el imperio. En el silencio del jardín, el humano se sentó al lado de la princesa, sin darse cuenta de los complots que se formaban en su contra, sin darse cuenta de cuán profundamente su supervivencia ya había sacudido los cimientos del imperio. Y en algún lugar de la torre más alta, la reina alienígena se paró junto a su ventana, mirando las mismas estrellas. Por primera vez en siglos, sintió dudas, una duda peligrosa e inquebrantable sobre lo que deparaba el futuro. Llegó el día del tercer juicio, y la arena estaba más ruidosa que nunca. Los dos primeros juicios ya habían sorprendido al imperio, pero ahora todos los ojos estaban puestos en el humano. Algunos vinieron a verlo fracasar. Otros vinieron porque querían ver si lo imposible volvería a suceder. Los nobles susurraban entre ellos con sospecha, mientras que los ciudadanos comunes zumbaban con curiosidad. Ya no era solo un juicio. Se había convertido en un espectáculo, una historia que se extendía por todos los rincones del imperio. La voz del locutor resonó a través de la cúpula de cristal. El tercer desafío es la prueba de la unidad. Los elegidos deben liderar un equipo de guerreros de especies rivales y completar la misión que se les presenta. Solo avanzarán aquellos que manden, se unan y logren la victoria. Los jadeos resonaron entre la multitud. Esta prueba fue conocida como una de las más difíciles, no solo por el peligro, sino porque obligó a los campeones a trabajar con quienes los despreciaban. Las rivalidades a menudo separaban a los equipos incluso antes de que comenzara el desafío. Para el humano, esto parecía un fracaso seguro. La plataforma se movió, revelando a 5 guerreros parados a su lado. No eran voluntarios. Habían sido seleccionados para dificultar su tarea. Un reptil descomunal cuyo orgullo había sido herido cuando el humano sobrevivió a la primera prueba. Un gladiador insectoide cuyo silbido por sí solo transmitía odio. Una élite ciónica cuyos ojos brillantes ardían de superioridad. Junto a ellos se encontraban un noble alado y un guerrero cristalino, ambos burlándose abiertamente de la presencia humana. La voz del locutor volvió a sonar. El equipo debe cruzar el Valle de las Sombras, recuperar la piedra central y regresar antes de que se seque el reloj de arena. El fracaso de uno es fracaso de todos. El suelo se movió y de repente se pararon al borde de un valle oscuro lleno de niebla cambiante. Rocas irregulares sobresalían hacia arriba, brillando débilmente mientras las sombras se retorcían por el camino. Extrañas bestias se movían entre la niebla, sus gruñidos resonaban por el valle. El juicio había comenzado. Mantente fuera de nuestro camino, humano. El reptil gruñó. Sus ojos dorados brillaban con furia. Si me ralentizas, yo mismo te aplastaré. El insectoide siseó, rompiendo sus garras. Débil, no me ordenes, la élite ciónica sonrió fríamente. Esto terminará rápidamente. Intenta no morir antes del final. El humano sintió el peso de su odio presionándolo. Sabía que si se negaban a trabajar juntos, fracasarían, sin importar cuán fuertes fueran. Recordó las palabras de la princesa, que su diferencia era su fuerza. Respiró hondo y comenzó a caminar hacia adelante, hablando con calma. Escúchame.
Si luchamos entre nosotros, el valle nos consumirá. Sé que no confías en mí, pero no necesito tu confianza en este momento. Necesito que sobrevivas, y creo que tú también quieres eso. El reptil resopló, pero no golpeó. El insectoide volvió a silbar, pero lo siguió. Lentamente, el grupo se adentró en la niebla. El valle los atacó casi de inmediato. Las sombras saltaron de la niebla, formando bestias con garras y colmillos. El reptil rugió, blandiendo su espada y cortándolos. El insectoide se lanzó hacia adelante, golpeando con sus garras. La élite psiónica desató explosiones de energía, destrozando las sombras. Lucharon ferozmente, pero las sombras seguían regresando más fuertes y más rápido. El humano notó algo. Las sombras no atacaron al azar. Siempre buscaban a quien estuviera aislado, a quien se alejara demasiado del grupo. Gritó rápidamente, permanezcan juntos. Si te separas, te caerás. Al principio, lo ignoraron. Pero cuando el noble alado se alejó demasiado y casi desaparece en la niebla, se dieron cuenta de que tenía razón. A regañadientes, endurecieron su formación. Por primera vez, se movieron como un equipo, no como rivales. Pasaron las horas mientras avanzaban por el valle. Cuando finalmente llegaron a la piedra central, una gran bestia se levantó de la niebla. Su cuerpo estaba hecho de sombras cambiantes, sus ojos brillaban como brasas encendidas. Los guerreros atacaron con furia, pero la bestia se adaptó a cada golpe. La fuerza reptiliana fue igualada. Las explosiones psiónicas fueron absorbidas. Las garras del insectoide atravesaron su cuerpo. La frustración creció y el equipo comenzó a tambalearse nuevamente. La mente del humano corrió. Estudió a la bestia, notando cómo su cuerpo parpadeaba cada vez que los guerreros atacaban al mismo tiempo. Solos no podían hacerle daño, pero juntos podían atacar juntos. Él gritó, no uno por uno. Huelga como uno. El reptil gruñó, pero cuando vio que la bestia sombra casi lo aplastaba, obedeció. El insecto siseó, pero lo siguió. La élite psiónica vaciló, luego desató su energía en sincronía con los demás. El humano mismo agarró una lanza rota del suelo y cargó contra ellos. Esta vez, su fuerza combinada atravesó a la bestia sombría. La luz explotó a través del valle cuando la criatura colapsó en humo. La piedra central brilló, liberada de su guardián. El humano lo recogió y se lo entregó al noble alado, quien lo elevó por los aires. Cuando el grupo se dio la vuelta, cruzaron el valle juntos, cada uno de ellos aún con vida. Para cuando regresaron a la arena, el reloj de arena casi se había secado. La voz del locutor resonó por toda la cámara. El equipo ha tenido éxito. El humano y sus aliados han completado la prueba de la unidad. La multitud rugió, algunos con ira, otros con asombro. Los nobles miraron incrédulos. El humano no solo había sobrevivido, sino que había hecho lo que nadie esperaba. Había liderado a rivales que lo odiaban y los había unido en la victoria. La princesa sonrió orgullosa, sus ojos brillaban con certeza. La reina alienígena, sin embargo, no sonrió. Se inclinó hacia adelante en su trono, sus expresiones agudas, sus pensamientos ocultos. Este humano había hecho más que sobrevivir. Había influido en otros, los había cambiado, los había guiado. Ese poder era mucho más peligroso que la fuerza sola. El humano miró hacia las gradas, con el pecho subiendo y bajando de cansancio. Pero sus ojos se llenaron de determinación. No solo había aguantado, sino que había demostrado que la unidad era más fuerte que el orgullo. Y por primera vez, el propio imperio comenzó a preguntarse si realmente fue elegido por una razón que ninguno de ellos entendía todavía. El humano se despertó antes del amanecer, con el cuerpo aún adolorido por el juicio anterior. El palacio estaba en silencio, pero el aire atraía una atención que lo inquietaba. Los susurros ya habían llegado a todos los rincones del imperio. Había sobrevivido a la prueba de resistencia. Había liderado a rivales en la prueba de la unidad. Ahora el susurro hablaba de algo más grande, que el humano no solo podría sobrevivir, sino cambiar el equilibrio de poder en el imperio. La princesa llegó en silencio, su presencia como una luz tranquilizadora. Ella lo estudió con una sonrisa pequeña y tranquilizadora. El próximo juicio será el más difícil hasta ahora, dijo. No de cuerpo o fuerza, sino de mente y espíritu. La reina misma te desafiará, el humano frunció el ceño.
Había oído historias de los juicios de la reina. Ninguno los había sobrevivido por completo. No estaban destinados a poner a prueba la habilidad, sino a revelar los miedos y debilidades más profundos de los elegidos para derrotar al pirata Essie. Enfrentar el desafío de la reina era enfrentarla propiamente en su forma más oscura. Cuando llegaron a la cámara, la reina se paró en el centro, con su corona plateada brillando débilmente a la tenue luz. Su expresión era ilegible, sus ojos agudos y fríos. Entonces tú eres el humano, dijo, con su voz resonando como el acero, el que mi hija cree que puede convertirse en campeón. Veré si eres digno o si ella ha cometido un error que le costará caro al imperio. El humano se inclinó respetuosamente, aunque su corazón latía con fuerza. Lo haré lo mejor, Su Majestad, dijo en voz baja. La reina asintió y las paredes de la cámara se movieron. Una suave niebla resplandeciente se elevó, llenando la habitación con una luz inquietante. El humano sintió que su cabeza se le volvía pesada, como si el aire mismo presionara contra sus pensamientos. Se dio cuenta de que ya no estaba en un espacio normal. Estaba dentro del Salón de los Ecos, un laberinto psíquico que revelaba los miedos más profundos de uno. Cada sombra, cada sonido, cada destello de luz podría convertirse en un reflejo de su propia mente. La voz de la reina lo guió. Camina hacia adelante. Enfréntate a lo que hay dentro. Solo aquellos que se enfrentan a sí mismos pueden proceder. El humano dio un paso cauteloso. Al principio, la sala parecía vacía. Entonces las sombras cambiaron. Figuras formadas a partir de la niebla. Cada uno con recuerdos que creía haber enterrado. Vio a su familia en la tierra. Las luchas que había enfrentado mientras crecía. Las veces que había fracasado o se sentía débil. Cada visión lo presionaba con peso, poniendo a prueba su determinación. La primera figura se acercó a una imagen especular de sí mismo retorcida y distorsionada, burlándose de él. Eres débil. Tú no perteneces aquí. Fracasarás. Silbó. El humano sintió surgir el viejo miedo. El pequeño pánico familiar que lo había perseguido en momentos de duda. Se detuvo y respiró hondo. Me temo, admitió a la figura. No estoy seguro, pero no dejaré que el miedo decida quién soy. La imagen distorsionada vaciló. Las sombras cambiaron, creando una nueva visión. Este mostraba al humano rodeado de enemigos, fallando en proteger a quienes confiaban en él. El peso de la responsabilidad, el miedo a decepcionar a los demás, presionados como una piedra. Su corazón se aceleró, pero volvió a hablar en voz baja pero firme. No puedo controlarlo todo. Solo puedo dar lo mejor de mí y debo actuar con valentía incluso si fracaso. La niebla se arremolinó a su alrededor, formando una tercera visión. Esta vez una visión de la princesa mirándolo con decepción, su fe rota. El humano sintió una punzada de culpa, imaginando que había traicionado su confianza. Pero él se encontró con su mirada en la visión y dijo en voz alta, no la traicionaré. Actuaré con honestidad y respeto incluso cuando el mundo dude de mí. El Salón de los Ecos pareció responder. Las visiones se volvieron menos amenazantes. Las sombras se suavizaron y un camino de cristal resplandeciente apareció ante él. Caminó con paso firme, sintiendo que una nueva fuerza crecía dentro de él. El juicio no se trataba de evitar el miedo o la debilidad. Se trataba de enfrentarlos, aceptarlos y seguir adelante con coraje. Cuando llegó al centro del salón, la reina se quedó esperando. Sus ojos, fríos al principio, ahora parecían contener una pizca de reconocimiento. Has enfrentado lo que la mayoría no puede, dijo en voz baja. No has soportado negándote, sino comprendiéndote a ti mismo. Pocos humanos podrían hacer esto. Aún menos podrían mantenerse como lo has hecho tú. El humano se inclinó. Hice lo que tenía que hacer, dijo. Soy una sola persona, pero debo actuar con valentía. Eso es todo lo que sé. La reina lo estudió durante un largo momento, luego, casi imperceptiblemente, su expresión se suavizó. Has superado mi juicio, pero debes saber esto, tu viaje está lejos de terminar. Lo que has hecho aquí no será olvidado por mí ni por el imperio. Tu presencia ya ha comenzado a cambiar las mentes de maneras que aún no entiendes. El humano exhaló, sintiendo alivio y agotamiento mezclados. Había enfrentado el miedo, la duda y el fracaso, y sobrevivió no a través del poder, sino a través de la honestidad y el coraje.
Se dio cuenta por primera vez de que su diferencia, la forma humana de pensar, sentir y soportar, era exactamente lo que lo hacía fuerte en este mundo extraño. Desde el balcón de arriba, la princesa lo miraba con orgullo brillando en sus ojos. Ella había creído en él, incluso cuando el imperio dudaba. Ahora sabía que él continuaría sorprendiéndolos a todos. Y en las sombras, la reina permaneció pensativa, sus agudos ojos ocultos en la reflexión. Ella no esperaba que un humano resistiera el salón del eco. Por primera vez en siglos, se preguntó de qué podría ser realmente capaz un solo ser humano. El juicio final había terminado, y el gran salón del Imperio Serit estaba lleno de tensión. Cada noble guerrero y ciudadano esperó sin aliento el veredicto. El humano, una vez burlado como débil e indigno, ahora se encontraba entre los pocos que habían completado todos los desafíos. Su cuerpo estaba magullado, su ropa rasgada y su rostro cubierto de agotamiento. Sin embargo, sus ojos tenían una determinación silenciosa que nadie podía ignorar. La princesa dio un paso al frente, su radiante presencia llamando la atención. Los juicios están completos, anunció, con su voz resonando por el pasillo. Los campeones del Imperio Serit han demostrado su valía. Los jadeos se apoderaron de la multitud. Murmullos de incredulidad, emoción y curiosidad llenaron la cámara. Nadie podía dejar de mirar al humano. La reina permaneció en silencio, sus ojos fijos en él con aguda intensidad. Durante siglos, el imperio nunca había visto a un campeón que no fuera de raza o fuerza alienígena. Y ahora un humano común estaba en el centro, habiendo superado todas las pruebas que habían quebrantado a los guerreros más poderosos. El humano dio un paso adelante, sintiendo el peso de innumerables ojos sobre él. Se sentía nervioso, pero también extrañamente tranquilo. Había enfrentado tormentas, rivalidades, sombras de miedo e incluso las pruebas psíquicas de la propia reina. Cada desafío lo había puesto a prueba. Sin embargo, él había sobrevivido. Y ahora se dio cuenta de que no era solo supervivencia. Fue el liderazgo, el coraje y la capacidad de unirse, pensar y resistir lo que lo trajo hasta aquí. La princesa puso su mano ligeramente sobre su hombro. Has hecho lo que pocos podrían siquiera imaginar. No solo has soportado, sino que has inspirado. Por eso eres elegido. Incluso los nobles que alguna vez habían sido Jered ahora lo miraban con asombro. Algunos se inclinaron, reconociendo su triunfo. Otros susurraban entre ellos, sin saber qué pensar de este humano que había eclipsado a generaciones de guerreros entrenados. La reina se levantó de su trono, su corona de plata brillando débilmente. La sala se quedó en silencio, su voz tenía autoridad y peso mientras hablaba. Humano, has sobrevivido a lo que nadie antes pudo. Has enfrentado pruebas de cuerpo, mente y espíritu. Has liderado a otros a pesar de su odio, has enfrentado tus miedos con honestidad y has demostrado tu valía. Esta no es una victoria solo de fuerza, sino de carácter. No te pareces a ningún campeón que hayamos conocido. El humano se inclinó profundamente. Gracias, Su Majestad, dijo, con la voz firme a pesar del agotamiento que sentía en cada miembro. Una oleada de susurros se extendió por la multitud. Los nobles alienígenas no pudieron ocultar su sorpresa. Incluso los guerreros más escépticos tuvieron que reconocer su logro. El humano había hecho más que sobrevivir. Había cambiado la forma en que el imperio veía la posibilidad. En una sociedad obsesionada con la fuerza, había demostrado que la inteligencia, el coraje y la compasión podían superar incluso al mayor poder. La princesa sonrió, sus ojos brillaban de orgullo. Es posible que hayas comenzado como un extraño, alguien que nadie esperaba que importara. Pero has demostrado que el corazón, la mente y la voluntad pueden superar incluso a los adversarios más fuertes. El imperio recordará este día. El humano miró a su alrededor, viendo rostros que habían dudado de él, guerreros que habían tratado de aplastarlo con envidia y orgullo, y ciudadanos que ahora susurraban su nombre con asombro. Se dio cuenta de que no solo había sobrevivido a las pruebas por sí mismo, sino por la posibilidad de algo más grande. Quizás por eso la princesa lo había elegido, no solo para ser un campeón, sino para mostrarle al imperio que la grandeza podía venir en formas inesperadas. Incluso la reina, que alguna vez pareció inmóvil, ahora permitía una débil expresión de respeto. Finalmente comprendió que este humano llevaba algo raro, una fuerza nacida no solo del poder, sino del corazón, la mente y el coraje de soportar. Ella le había temido al principio,
pero ahora veía la verdad. Su existencia fue un desafío a las viejas costumbres del imperio y quizás con el tiempo, una chispa de cambio. El humano volvió a sentir la mano de la princesa en su hombro, un tranquilo consuelo. Tu viaje no termina aquí, dijo en voz baja. Solo estás empezando a descubrir de lo que eres capaz. El imperio te pondrá a prueba aún más, pero tengo fe en ti. Asintió, sintiendo una mezcla de orgullo, humildad y anticipación. Había enfrentado pruebas destinadas a doblegar al más fuerte y había sobrevivido, no por la fuerza, sino por el coraje, la inteligencia y la negativa a rendirse. Se dio cuenta de que ser elegido no se trataba de ser el más fuerte, sino de demostrar que incluso el individuo más pequeño y ordinario podía lograr cosas extraordinarias. Cuando el salón estalló en aplausos, vítores y asombro, el humano miró hacia la princesa y luego a la reina, vio respeto en sus ojos, templado con cautela, y entendió que su viaje continuaría desafiando las expectativas y remodelando el futuro del imperio. Por primera vez, sintió que pertenecía. No por poder, sino por quién era y por lo que había demostrado que podía hacer. El imperio había cambiado en ese momento. Un ser humano que alguna vez fue subestimado ahora se erigía como símbolo de posibilidad, coraje y grandeza inesperada. Los nobles susurraron, los ciudadanos vitorearon y la reina permaneció pensativa. En algún lugar entre las sombras, las viejas tradiciones temblaban ante la luz de un nuevo camino. Y el humano elegido por la princesa alienígena se dio cuenta de que incluso el más grande de los imperios podía ser cambiado por el corazón, la mente y el espíritu de un individuo determinado. A partir de ese día, nadie en el imperio Zerit volvería a subestimar a la humanidad.